Hola y bienvenidos al episodio 3 de Mi Rincón Aeronáutico. En este episodio vamos a ver cómo hemos ordenado todo en las estanterías para que esté perfectamente localizable cada pieza. 15 segundos y empezamos. ¿Y cómo vamos a ordenar las piezas? Pues por ejemplo esta, que no tenemos ni idea de cuál es la número ST080. La ST080 la vamos a buscar en este listado que está ordenado por estos números y la ST080 está aquí. ST080 son 2 unidades y son unos largueros de la zona de equipaje. Está descrito en el capítulo 6, página 16 y es el artículo número 72. Si nos vamos a la página 6, al capítulo 6, página 16, es este. Y vamos al artículo 72, vemos que efectivamente son 2 piezas del ST080, los largueros de la zona de equipaje, y en el plano descriptivo, en el plano estallado, vemos, vamos a buscarla a ver dónde está, la 72, aquí, 72, esta pieza alargada de aquí, y 72, esta pieza alargada de aquí. Bueno, pues en esta lista entonces de artículos vamos a ir cogiendo una a una la pieza, marcando aquí que está. Si en el caso de que sean 2, lo marcaremos en verde cuando hayamos encontrado las 2 y lo vamos a almacenar en las estanterías organizado por grupos. O sea, el capítulo 7 tendrá una zona en la estantería, el capítulo 6 otra zona, etc. Y así, pues, esperamos que estén todos perfectamente ordenados y localizables y cuando haga falta echar mano de cualquier pieza esté perfectamente fácil de encontrar. Hola, hoy es sábado 20 de noviembre y vamos a continuar ordenando todas las piezas. Lo primero que vamos a hacer es vaciar completamente esta caja. Los revestimientos los vamos a poner en el suelo y una vez que esté completamente vacía es cuando vamos a empezar a anotar todos los números de cada pieza en el packing list, empezando de nuevo por estos revestimientos que volveremos a poner dentro de la caja para que no se estropeen porque son piezas grandes y muy finas. Después pondremos la tapadera sobre la caja, vaciaremos todas las estanterías y empezaremos a anotar los números de cada pieza. Este ruido que se oye de fondo es que está lloviendo y el tejado, como es de plancha metálica, amplifica mucho el ruido. Pero no se puede hacer otra cosa. Hoy ha tocado lluvia por aquí. Voy a explicar cómo está organizado el manual que nos envían con el ultraligero. La primera parte son todos estos capítulos numerados del 1 al 27, es el manual de construcción. Aquí partes que corresponden al kit 1, que son todos los primeros capítulos, que es el que yo he adquirido, y luego hay otras partes que corresponden al kit 2 y kit 3, que no los tenemos que tener en cuenta por ahora.
Después tenemos unas especificaciones técnicas que corresponden a las opciones que yo he pedido, que son el servo para el trim, el servo para los flaps y todas las piezas correspondientes al paracaídas balístico. Esta sería la del trim tab y su servo. Esta sería la del servo para los flaps. Por aquí se ve el servomotor. Aquí está. Y esta sería la que describe las piezas que hay que montar para instalar posteriormente un paracaídas balístico Junkers. Entonces, cuando montemos la parte correspondiente de la cabina del kit 1, habrá que ir comprobando con este capítulo y con los dos previos de los dos servos, habrá que ir comprobando cuándo hay que montar estas piezas. La siguiente parte es el catálogo de todas las piezas, por si estropeamos alguna poder pedirle con su código. Entonces vienen todas las partes del avión despiezadas con un número de referencia y siguiendo ese número pues podemos ver qué código tiene esa pieza. Esto está organizado en 16 capítulos, creo que eran, 11, 13 capítulos, pero esta numeración de capítulos no se corresponde con la numeración de los capítulos de las instrucciones de montaje. Y finalmente tenemos un listado con estas mismas referencias, pero ordenadas alfabéticamente, que están aquí. Y en esta lista es donde ya hemos sacado una a una todas las piezas de la caja, hemos mirado su código, que sería esto, lo hemos buscado alfabéticamente, hemos marcado que viene dentro de la caja y aquí nombra el capítulo al que corresponde de los 13 capítulos de despiece. Y entonces en las estanterías hemos puesto 13 secciones y hemos ido poniendo todas estas piezas según lo que indica el número de capítulo. Y aquí están todas las piezas ya ordenadas. Todas estas corresponden al capítulo 1 del despiece del avión. Todas estas al capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y por aquí arriba lo hemos puesto aquí los números por debajo, capítulo 12, 11, 10, 9, 8, 7 y por último el 13, que hay unas cuantas, lo hemos puesto aquí. Nos hemos encontrado con un montón de piezas que vienen en el listado con su referencia, pero no viene capítulo. Entonces las hemos apuntado aparte y las hemos guardado en bolsas numeradas. Algunas son claras en lo que es, como por ejemplo pinzas de freno, etcétera, pero otras me imagino que serán correspondientes a las opciones de paracaídas y los servos para el trim tab y para los flaps. Pero lo tengo que consultar con fábrica. Bueno, pues como ya está todo ordenado, es momento de empezar a montar cosas. Así que vamos a empezar por las cuadernas del fuselaje, que son todas estas. Estas vienen aquí en el capítulo 13 de montaje, pero los planos de despiece corresponden al capítulo 6, que es el fuselaje completo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, al principio de este capítulo vienen todas las piezas que hacen falta, las vamos a buscar en la lista de materiales, donde vienen estas referencias ordenadas alfabéticamente. Ahí vamos a mirar el capítulo y una vez que tengamos el capítulo, que ya os avanzo que es el número 6, vamos a la estantería, buscamos todas estas piezas y las apartamos para empezar a trabajar con ellas. Y aquí están todas las piezas que vamos a tener que usar para construir las cuadernas del fuselaje. Y con todas las piezas con las que vamos a empezar a trabajar, con la parte trasera del fuselaje,
Vamos a cerrar este episodio número 3. Nos vemos en el siguiente y no olvidéis suscribiros, activar las notificaciones y pulsar el me gusta si os ha gustado. Hasta luego.